La noche del martes, madrugada del miércoles, se vieron unas imágenes increíbles en los cielos del norte del país. Aquí las recibimos a través de las redes sociales provenientes de Chihuahua, de Zacatecas, de Nuevo León y otras entidades del norte. Y bueno, pues digamos, la primera manera en que las calificamos fue de auroras boreales, porque se parecen tanto a aquellas que pues hemos visto muchos en fotografía, porque yo no he tenido oportunidad de verlas en directo, pero de regiones mucho más al norte del continente americano, allá en Alaska, en Canadá. Y pues son tan extraordinarias estas imágenes que quisimos platicar de ellas con un experto, el doctor Juan Américo González Esparza, coordinador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Pascal. Efectivamente fueron auroras boreales. Y recordarás, el año pasado tuvimos un evento también de clima espacial muy intenso, en Sí. mayo, el 10 de mayo del 2024. En esa ocasión, las auroras boreales se alcanzaron inclusive a ver hasta la mitad del territorio nacional, llegaron hasta Michoacán y Veracruz. Así que en esta ocasión no tuvimos un evento tan intenso, pero es un recordatorio de esta relación que tenemos con nuestra estrella, con el Sol. Las auroras boreales se producen cuando hay una explosión en el Sol, se libera una enorme cantidad de energía, esta viaja en forma de nube, que se llama eyección de masa coronal, y cuando se dirige hacia la Tierra, puede impactar con el campo magnético de nuestro planeta, y si la nube trae las características necesarias, se reconecta y se reconecta con el campo magnético de la Tierra y permite la entrada de partículas del Sol a la atmósfera de la Tierra. Y son estas partículas las que colisionan con átomos de la atmósfera y producen las luces de las auroras. ¿Qué elementos químicos están en juego en una aurora boreal? Mira, Pascal, pues básicamente lo que viene del Sol son las partículas más básicas, son los protones, y estos entran cuando se abre la compuerta e inicia lo que se conoce como la tormenta geomagnética. Estas partículas entran y empiezan a colisionar, a chocar contra las moléculas del aire, oxígeno, nitrógeno, y estas colisiones producen emisiones de luz en diferentes colores. Uh-huh. Y esta es la razón por las cuales podemos ver auroras boreales verdes, rojas, azules, y dependiendo de la altura y de la componente química Uh-huh. de la atmósfera que está recibiendo las colisiones de las partículas del Sol. Por ejemplo, cuando vemos un color rojo, ¿cuál es la característica esencial de ese impacto en cuanto a altitud o, no sé, velocidad o componente químico? Efectivamente, Pascal, como bien lo dices, tiene que ver con la altura. El rojo se produce principalmente con colisiones de moléculas de oxígeno, pero el punto es que estos fenómenos son hermosos, Sin pero duda. también nos preocupan porque las tormentas solares ocasionan afectaciones a sistemas tecnológicos estratégicos como son telecomunicaciones, satélites, navegación por sistemas de posicionamiento satelital, navegación aérea y las redes de energía eléctrica. Estas tecnologías son vulnerables a los efectos de las tormentas solares y Uh-huh. por eso las vigilamos desde el Laboratorio Nacional de Clima Espacial y operamos el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica para medir los efectos sobre el territorio nacional. ¿Algún efecto sobre la salud? No, no lo hay, Pascal. Qué Uh-huh. bueno que lo preguntas, porque cuando ocurren tormentas solares, de repente hay mucha desinformación en redes sociales Sí. y de repente se asocian con sismos o con huracanes Uh-huh. o con calentamiento global, y esos son fenómenos distintos. En realidad, tampoco hay afectación directa a los seres vivos, a la salud de los seres vivos,
sino lo que se vulnera son los sistemas tecnológicos estratégicos. Ya, estas auroras boreales coincidieron justamente con una tormenta geomagnética. ¿Cómo la describiría? ¿De qué características y de qué fuerza era esa tormenta? Sí, Pascal, qué bueno que me lo preguntas, porque en realidad esta es una cadena de eventos. Todo empieza en el Sol, Ujú. hay una explosión en el Sol y que produce lo que llamamos una tormenta solar. La tormenta solar emite una nube de material del Sol que se propaga a velocidades alrededor de 2000 kilómetros por segundo, cuando son las más energéticas, y tarda varias horas, un par de días en llegar del Sol a la Tierra, son 150 millones de kilómetros. Y cuando pasa por la Tierra, se impacta contra el campo magnético de nuestro planeta. Ujú. Y nuestro campo magnético empieza a alterarse y eso produce lo que se conoce como una tormenta geomagnética. Entonces hay una tormenta solar y después hay una tormenta Mm, geomagnética. Son dos eventos entiendo. concadenados en donde el primero ocurre en el Sol y luego viaja y afecta a la Tierra. Bueno, pues, ¿qué tan a menudo ocurren estas tormentas? ¿Hay alguna periodicidad o no la hay realmente? Mira, Pascal, el Sol tiene una temporada de huracanes Ujú. que conocemos como el ciclo solar, que tiene una duración de aproximadamente 11 años. Actualmente estamos alrededor del máximo de actividad solar, el cual se alcanzó en 2024, en 2025 y en 2026 vamos a tener este tipo de eventos como los tuvimos el año pasado. Y después lentamente el Sol comenzará a dormirse. En 2030 estará prácticamente dormido, tranquilo, y despertará nuevamente produciendo explosiones en un comportamiento cíclico con una variación de 11 años. 11 y 11. Entonces, 11 años de tormentas y 11 años de calma, digamos. No, más bien no me expliqué bien. Ajá. La duración de todo el ciclo son 11 años. De acuerdo. Entonces, cada 5 o 6 años tenemos un periodo de muy alta Entiendo. probabilidad de tormentas solares y Sí. después de 5 años se duerme. El próximo mínimo viene en 2030 aproximadamente. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, todavía el 2026 podríamos ver más fenómenos de estos. Así es, y por eso es que los estamos vigilando, Pascal, desde el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica Sí. y en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos que estar monitoreando estos eventos y alertando a los operadores de los sistemas tecnológicos Sí. para que implementen los protocolos necesarios. Ya, me queda un minutito. Quiero hacerle una última pregunta y perdone si la manera de preguntarlo pues no tiene nada de científico, pero una de estas olas que salen del Sol y que llegan a la Tierra o cerca de la Tierra, ¿puede freír un satélite? No, mira, la tormenta solar más intensa que tenemos registro ocurrió en el siglo XIX y se conoce como el evento Carrington. Sí, Todos he los eventos escuchado. que hemos tenido después han sido mucho menores. Sabemos que viene una tormenta Carrington, no sabemos cuándo va a ocurrir y posiblemente un evento de esa magnitud sí pudiera dañar una gran cantidad de satélites, inclusive provocar un gran apagón en la Tierra. Bueno, pues creo que es importante tener esta información y tenerla de manera precisa. Por eso le agradezco, doctor, que nos haya acompañado esta mañana. Muy buen día. Gracias, el doctor Juan Américo González Esparza, coordinador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM.